Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de servicio. Hoy, antes de orar, quisiera anunciar un par de cosas de orden pastoral para la iglesia. En primer lugar, invitarlos a todos el próximo miércoles 3 de febrero a las 6:30 de la mañana o a las 7:30 de la noche. Vamos a tener nuestra reunión de oración. Iniciamos entonces nuestras reuniones por Zoom. Enviaremos el link a todos los miembros que están en nuestro WhatsApp o por correo electrónico para que nos podamos conectar, todos invitados el próximo miércoles 3 a un tiempo de oración, 1 hora, a las 6:30 de la mañana y a las 7:30 de la noche, todos invitados. En segundo lugar, para estar un poco más seguros de los tiempos de inicio de nuestro servicio presencial, vamos a estarlo iniciando el próximo febrero 14, que ya pasan todas las cuarentenas de nuestra ciudad. Yo sé que está ahora en menos concentración en algunas UPZs, pero vamos a iniciar, Dios mediante, no el 7, sino el 14 de febrero. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad. Señor, porque tú eres el Dios que nos muestra que tienes un plan para cada uno de nosotros, que a pesar de nuestra inconstancia, de nuestra rebeldía, tú eres fiel. Te rogamos que tú a cada uno de nosotros nos enseñes, nos des el fruto de perseverar en la vida. En todas nuestras actividades necesitamos perseverar, sobre todo en la vida espiritual. Señor, terminando esta serie, te pedimos que tú nos sigas guiando en estos procesos de cambio, que no solamente es una serie de comienzo de año, todo el año vamos a necesitar tu asistencia. Cada día que tú nos das es la oportunidad, es un tiempo de cambio. Señor, sigue afianzándonos en cuáles son las áreas que tú quieres cambiar y permítenos compartir esas victorias para estimular a otros a la oración y seguir fieles. Señor, bendice a cada persona, cada familia que en el día de hoy estará en contacto con este servicio. En tu nombre oramos. Amén y amén. Estamos entonces terminando nuestra serie de predicaciones, Tiempo de Cambio. Como dije en la oración, espero que el Señor nos siga y nos seguirá acompañando en todos los desafíos de las cosas que queremos cambiar individualmente, como familia y como iglesia durante este año. Para el Señor siempre hay oportunidades, o con el Señor más bien, siempre hay oportunidades de cambiar. Y eso es un motivo de gracia, de ánimo para seguir adelante. A propósito, nuestra próxima serie iniciamos febrero 7 con el título de Caminar por Fe. Esa expresión que usamos y que está en la palabra del Señor, ¿qué significa? Caminar por fe. La próxima semana estaremos estemos orando que el Señor nos guíe en este tiempo para que todos crezcamos en esta acción indispensable en nuestra vida cristiana, caminar por fe. En el día de hoy vamos a terminar con de nuestros 4 principios, el principio de lo importante que es perseverar. Pero permítame repasar brevemente lo que hemos dicho. El primer principio habla de la necesidad que tenemos de tener claro qué área realmente ya tenemos un descontento, no queremos que siga este año o que el Señor nos está mostrando mejor que este año quiere cambiar. Si no hay este tipo de energía que uno dice, no, ya no más, esta situación tiene que cambiar, difícilmente vamos a pensar seriamente en el cambio.
En segundo lugar, el principio muy importante de poder identificar nuestras ideas limitantes. Esos pensamientos que se han fijado en nuestra vida por la familia, por la educación, por el medio ambiente, lo que sea, pero que nos limitan el cambio. Y no solamente debemos identificarlos, sino reemplazarlos con verdades de la palabra de Dios, es decir, con verdades que están en la Biblia. Hace 8 días veíamos la importancia de tener una estrategia y veíamos que estrategias hay muchas para estos cambios. Obviamente necesitamos la presencia del Espíritu Santo para ser constantes, pero que nuestra estrategia sea una estrategia que sea sencilla, que involucre a las personas adecuadas, que la podamos medir y sobre todo que le dé espacio a la fe, porque de todas formas es una intervención sobrenatural lo que estamos esperando para que el Señor nos cambie. Hoy vemos esta necesidad de perseverar en la vida y sobre todo en las cosas espirituales. Un gran cambio, este año, ese gran cambio que tú y yo queremos, personalmente, como familia, como iglesia, requiere perseverar en varias cosas. Como dijo el predicador Charles Spurgeon, con perseverancia el caracol llegó al arca. Es quizás una de sus citas más famosas entre no cristianos sobre todo. Con perseverancia el caracol llegó al arca. En términos de todos estos propósitos que tenemos a comienzos de año, hay una aplicación que quizá algunos de ustedes conocen, que es una aplicación para deportistas, Strava. Es una aplicación que lo utilizan mayormente quienes les gusta correr en largas distancias, quienes practican el ciclismo para poder hacer grupos, para poder medir sus progresos, etcétera, etcétera. Esta aplicación ha hecho en los últimos 10 años una serie de estudios estadísticos para mostrar cuándo es que las personas empiezan como a aflojar en cuanto a sus propósitos de hacer ejercicio. En este caso del atletismo o del ciclismo. La fecha promedio en que ellos han notado que empieza a bajar importantemente frente a los recorridos que se hacían al comienzo de año es enero 12. Enero 12. No nos dura mucho el entusiasmo, parece ser, en esta área del deporte y probablemente en otras áreas. Sí, romper hábitos es difícil. Como veíamos en alguna predicación hace un par de años, existen todos esos hábitos que han creado unas neurosendas, esos caminos en nuestro cerebro que una y otra vez quieren enviarnos por la misma dirección y hacen difícil el cambio. Requiere, como dije, ese descontento, pero ese descontento a veces es fácilmente, digamos, paralizado por la presión social, por los grupos de amigos que pretenden que nosotros sigamos en la misma dirección. Cuando hablamos de las ideas limitantes, no es sencillamente identificar una idea limitante, encontrar una verdad bíblica y en 8 días ya podremos reemplazarla en nuestra vida. No es así. Se van a demorar aproximadamente 6 meses de constante reflexión, de constante meditación, para que esas ideas limitantes salgan y las otras ideas sean sembradas. Frente a la estrategia, pues se requiere constancia, se requiere lo que estamos viendo en el día de hoy, perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Pues hay muchas definiciones, voy a decir una definición general para nuestra vida. Perseverancia es la persistencia constante en un curso de acción, especialmente a pesar de las dificultades, obstáculos y desánimo. Es decir, es continuar ese curso de acción, ese propósito,
a pesar de las dificultades, los obstáculos y el desánimo. Este proceso de cambio no va a ser en línea directa hacia la victoria. Van a haber momentos de dificultades, de obstáculos y de desánimo. Es lo que nos muestra el libro de Nehemías, este personaje que hemos estado citando varias veces. A propósito, espero que hayamos leído, y si no es un buen propósito, leer detenidamente el libro de Nehemías. Nehemías tuvo que empezar y mover a la gente con una gran capacidad de liderazgo y tuvo que persistir, tuvo que enfrentar la crítica e inclusive traición, persecución, tuvo que enfrentar no solamente la oposición, sino problemas internos del pueblo de Israel. Vemos en algunos, en medio del proceso de la reconstrucción de estos muros, vemos cómo internamente ocurrieron algunas luchas y algunos episodios de tremenda injusticia. Israelitas ricos querían esclavizar a israelitas pobres para que trabajaran a su favor, para que les ayudaran en la reconstrucción de estos muros. O sea, hubo oposición externa, oposición interna. Creo que por eso es importante destacar esta cualidad en Nehemías, porque como dijo el señor John Rockefeller, no creo que haya ninguna otra cualidad tan esencial para el éxito en cualquier área como la cualidad de la perseverancia. ¿Cuál fue el secreto de Nehemías para perseverar? ¿Cuál fue el secreto? Porque, pues, a pesar de estas dificultades que hemos citado, pues, varias veces le intentaron desviar su atención, desanimarlo, y él estuvo constante. Por ejemplo, hacia el capítulo 6, algunos enemigos de Nehemías buscaron atentar contra su vida. Él tenía un séquito de seguridad, pero algunos de sus enemigos lo llamaron, le pusieron una cita en determinado lugar, pensando que él iba a ir y allí entonces podrían probablemente asesinarlo para que terminara esta empresa que él había ido. Hacia el final ya habían reconstruido casi un 80% de la muralla, faltaban unos puentes cuando le trataron de tender esta trampa. Pero miren la concentración y la perseverancia de alguien como Nehemías, capítulo 6, verso 3. Así que envié unos mensajeros a decirles, cuando le pusieron esa cita en determinado lugar, él mandó unos mensajeros que dijeron: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Tremendo. Un tipo que estaba allí muy claro, sabía las dimensiones, lo importante de esa obra. Lo que hacía esta obra grande, a propósito, no era el muro, no era en sí. Pues el muro era, digamos, el objetivo físico. Era una tarea importante, pero lo que hacía grande es la razón que estaba detrás de por qué era necesario reconstruir el muro. Miren lo que dijo Nehemías capítulo 2, versos 17, lo que era el motivo detrás de esto. Dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla para que ya nadie se burle de nosotros. La razón fundamental que estaba detrás de la construcción de este muro era el aspecto del testimonio del pueblo del Señor. De decir que las tribus, la gente a su alrededor, los mismos israelitas estaban desanimados,
Este es nuestro Dios, la ciudad sigue desprotegida, la ciudad de Dios, la ciudad que debía ser luz para las naciones, seguía desprotegida. ¿Qué clase de Dios creen ustedes? Por lo tanto, esta tarea de restaurar el muro era en cierta medida restaurar el honor al pueblo de Israel y sobre todo de volver a poder mostrar a las naciones que nuestro Dios, su ciudad en este mundo, Jerusalén, tenía esa dignidad, ese poder para seguir siendo luz a las naciones. El pueblo de Israel era como el testimonio al mundo de cómo eran ellos, cómo se comportaban, cómo eran sus ciudades, cómo era su ciudad santa, al poder ser un pueblo obediente al Señor. Por lo tanto, el secreto de esta gran empresa, de la perseverancia de Nehemías, fue esa pasión que él tenía de recuperar la gloria para el Señor, al poder reconstruir los muros de su ciudad celestial. Es decir, el secreto de perseverar está en el por qué. ¿Por qué lo haces? No sé qué cambio quieres para este año. Hemos hablado de cambios financieros, cambios relacionales, cambios con los hijos, cambios en la relación con el Señor. ¿Cuál es el motivo detrás de ese cambio? ¿Es algo claro para ti? Porque si hay un porqué claro, un porqué poderoso, nada como en el caso de Nehemías te parará. En la vida cristiana, y yo diría, como hemos visto varias citas de autores no cristianos, la expresión hasta qué en español en la vida hay que ponerla en práctica. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde vamos a orar? Hasta que haya la respuesta. Por ejemplo, no sé cuántos han tenido la experiencia de enseñar, de apoyar a sus hijos pequeñitos en la habilidad de aprender a caminar. Yo creo que todo padre sabe que pues un niño no aprende de un día para otro, que se caen, que lloran, que hay inseguridad, pero ahí está el papá animándoles. No, creo que no ocurre, o por lo menos no creo que sería un buen papá, aquel que después de 2 días dice, ay, no sabe qué, usted verá cómo camina, usted verá cómo camina, no sé, usted verá qué hace. No, uno está con el pelado hasta que aprenda a caminar. Y en algunos casos, por algunas enfermedades, es todo un desafío. Es igual, enseñando a nuestros hijos a montar bicicleta. Con la primera caída, con el primer rayón en la bicicleta, uno no dice, ay, sabe que usted verá cómo aprende. Por eso hay mucha gente que no aprende a montar bicicleta. Porque no ha tenido un papá que dice, un momentico, vas a aprender hasta qué. Queridos papás, creo que eso es algo que uno ha tenido que aprender con sus hijos. Y aquellos que son jóvenes padres o recién padres, pues van a tener que aprender muchas cosas en la vida, porque en la medida van cambiando la edad de los hijos, van creciendo, y hay otros hasta qué. Y el papá está ahí hasta qué. En la vida necesitamos eso. El apóstol Pablo, uno de las personas más influyentes en el desarrollo de la iglesia cristiana, si ustedes miran sus Biblias, en la parte de atrás hay unos mapas de los recorridos que hizo el apóstol Pablo, tremendo lo que él tuvo que hacer y el impacto que hizo a pie y a caballo, algunos pocos recorridos en barco, no había internet,
subrayen o miren la porción del mundo que impactó al plantar esas iglesias. En 2 Corintios 11, 26, habla de que eso no fue fácil. Miren lo que él dice de su tarea de plantar iglesias en el mundo fuera de Palestina. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Miren las veces que nombra la palabra peligro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Pero el apóstol Pablo siguió adelante hasta que se plantaran iglesias en cada una de esas ciudades. ¿Cuál fue su porqué? Uno de los versículos favoritos, creo que de todos, uno de los míos, Filipenses 1:21. Ahí está la razón de por qué este hombre perseveró hasta que se dieran las cosas. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo sabía claramente que eso no se trataba de él, no se trataba de popularidad, de ser un conquistador, nada de eso. Hechos 20:24 lo dice de otra forma, dice, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el por qué Pablo perseveró hasta que se dieran las cosas. Cada creyente, cada uno de nosotros, tenemos un valor para el Señor. Tenemos una función que cumplir en la extensión del reino. Pero muchas veces vivimos año y año, vamos a la iglesia, pero no sé cuál es, no sé si has identificado cuál es ese o cuáles son tus principales propósitos. ¿Para qué? ¿Para qué ese cambio en esa área? ¿Para qué? De una forma negativa, podemos ver esa persistencia y esa fuerza, por lo menos emocional, y esa fuerza de acción de por ejemplo, estos grupos terroristas como Al-Qaeda, como todos estos grupos que se mencionan genéricamente como talibanes, increíble. Han sido difíciles de conquistar, difíciles de destruir, porque claramente tienen ese propósito. ¿Cuál es tu porqué del cambio? ¿Qué es esa razón que tú te vas a aferrar este año para persistir hasta que se den las cosas? No, pero es que yo no tengo los recursos. No, pero es que es muy... Hasta que se den las cosas. Hace poco hablaba, creo que comenté algo en predicaciones anteriores, con un amigo que después de fumar por 20 años, dejó de fumar así rápidamente. Siendo cristiano por un buen tiempo, seguía fumando. Pero hubo algo que le movió el piso. En determinado momento, por alguna razón, hablando con otro amigo, dijo, y pensó que era uno de sus grandes propósitos en la vida. Este hombre dijo, no sé si el Señor le va a conceder esto, dice, yo quiero ver que mis nietos se gradúen de la U
y quiero ver que mis nietos se casen. Pues le comentó eso, ese no era el motivo de consulta a su médico, un médico cristiano. Le dijo, mi querido amigo, si usted quiere ver a sus nietos graduarse y casarse, si el Señor le concede eso, va a tener que dejar de fumar. En una semana, este individuo dejó de fumar y ha persistido sin fumar los últimos 5 años. Porque ha tenido esa fuerza, ese propósito para el cual vale la pena luchar y dominar esa ansia de esta adicción a la nicotina y decir, un momentico, porque yo tengo el propósito de estar presente en los grados y los matrimonios de mis nietos. Un político norteamericano, el señor Calvin Coolidge, dijo, nada en el mundo puede reemplazar la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres fracasados con talento. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos educados. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Claro, yo no estoy de acuerdo con esto, es el único omnipotente creo que es el Señor, pero entiendo el punto. El lema, sigue adelante, ha resuelto y siempre resolverá los problemas de la raza humana, dijo este señor. Este año, el cuarto elemento que necesitamos para ese cambio es perseverar. Para perseverar, el secreto no solamente es tener los otros 3 elementos del cambio que hemos hablado en las reuniones anteriores, es poder tener claro la razón que está detrás de ese cambio. ¿Por qué persistimos? Y bueno, yo quería terminar esta reflexión bíblica y esta serie pues de una forma diferente, con un testimonio de un amigo y bueno, quien ha estado presente durante todas estas enseñanzas allí detrás de la cámara. Sé que Daniel es un hombre que ha perseverado en muchas áreas. Vamos a compartirles a continuación una de esas áreas que él ha estado perseverando en su vida y que ya creo está viendo la victoria gracias al Señor. Escuchemos este testimonio de Daniel. Bueno, él es mi amigo Daniel y bueno, es un gozo ver y poder escuchar a un joven, porque yo no creo esto que se dice que los jóvenes del día de hoy no perseveran. No, yo creo que tenemos que escucharles y ver cuánto perseveran. Muchas áreas en la vida, Daniel ha tenido que perseverar. Una es en esa área familiar, viniendo de una familia cristiana desde muy niño, tuvo que enfrentar la dificultad de no poder contar con su papá en casa. Cuéntanos, Daniel, un poco de esa historia y cómo lo vamos a relacionar con ese perseverar en la oración por tu papá. Listo. Pues en nuestra familia, nuestro núcleo familiar, pues somos mi mamá, mis 2 hermanos que son mayores. Uno me lleva 5 años, el otro me lleva 2 y medio. Y pues cuando yo nací, mi papá, pues por diferentes razones que no comprendimos sino muchos años después, él se fue de la casa. Él se fue de la casa, entonces yo crecí con mi mamá y mis 2 hermanos. Una de las primeras cosas que yo recuerdo fue cuando aprendí a leer, más o menos a los 4 años yo ya leía bien, mi mamá nos había enseñado a leer bastante, ella es profesora, y la nota decía, invita a papito y a mamita a una reunión, y yo le dije a mi mamá, bueno, usted es mamita y entonces papito, ¿qué?
Entonces, mi mamá se metió al cuarto y me dijo, ya le cuento quién es. Entonces ella entró al cuarto, se demoró como una media hora, supongo yo estaba orando y salió con 3 libros, nunca se me olvida, salió con una Biblia así pequeñita, salió con un diccionario bíblico y con un diccionario normal. Me dijo, vean, este libro dice quién es su papá y en este otro las palabras que no entienda y así. Bueno, entonces yo arranqué a leer la Biblia y yo empecé a ver a mi mamá que ella oraba mucho. Ella oraba hasta que nosotros nos quedamos dormidos, nos tenía que coger el brazo y hacernos así, porque nos dormíamos, de verdad, ya podía orar 1, 2 horas Uy, y nosotros ahí agarrados orando con ella. Y una de las oraciones recurrentes era que mi papá volviera. Y desde que yo tengo más o menos 4 o 5 años, sé que orábamos con mis hermanos porque mi papá volviera. Y con los años mm, eso empezó a cambiar. A veces parecía como que pasaba 1 año, 2, de tres nada. años. Yo veía a mi papá de pronto una vez cada 6 meses, si Ujú. acaso. Recuerdo levemente que alguna vez caminé con él por un parque y con mi mamá como tratando de tener una vida, pero luego él se iba y yo comprendí a mis 7 años, gracias a Dios, leyendo Juan 1:12, después de haberme leído toda la Biblia. Gracias a Dios, mi mamá nos heredó esa cuestión. Y ahí decía que Dios era mi papá, más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su Mm, nombre, les dio potestad o derechos, Dios es. Entonces yo le dije a mi mamá, Dios es mi papá, y ella me dijo, sí, Él es el mejor, pero hay que mm, orar por su papá, porque él le dio la vida. Mi mamá jamás nos dijo, no, es que ese tipo tal cosa, no es que ese... ujú. Ella dijo, a él lo respeta porque si no es por su existencia, usted tampoco estaría acá. Entonces, dele gracias a eso. Entonces, nuestra oración cambió. Ya no oraba tanto porque volviera, sino decía, Señor, gracias a Dios por mi papá. Ujú. Entonces, como que la oración empezó a cambiar con el tiempo. Luego yo vi a mi mamá llorar algunas Mm, veces porque, pues, un hombre abandonó a una mujer con tres sí, hijos, pues una mujer difícil para ella. llora muchísimo. Y yo la vi a ella llorar muchas veces, a escondidas, por decirlo así. Yo la miraba por el resquicio de la puerta y en mí creció luego un sentimiento como de rabia hacia mi papá. Entonces fue otra cosa por la que tuve que empezar a orar, Señor, quítame la rabia que le tengo a mi papá por lo que nos hizo, a nuestros hermanos. Hay que decirlo, fue muy duro, una de las cosas que pues yo no era consciente, pero cuando mi papá se fue de la casa y mi hermano tenía 5 años, él le cogió la cabeza y le dijo, usted es el hombre de la casa, y se fue. Y hasta hace unos años que mi hermano se fue a vivir a Medellín definitivamente para estudiar en el seminario, él nos dijo, perdónenme por nunca haber sido su hermano, porque siempre intenté fue ser su papá, y mi hermano era el que nos cascaba, era el que nos daba los consejos, era el que nos hacía las tareas cuando no entendíamos, el que nos limpiaba, nos bañaba. O sea, mi hermano mayor se comportó como mi papá casi toda mi vida. Y fue otra oración más en la que tuvimos que perseverar. Señor, yo quiero que mi hermano también sea mi hermano, no mi Ujú. papá. Y hasta que él tuvo 28 años, hoy tiene 35, fue que pudimos como romper eso. Y volviendo al tema de mi papá, ya nosotros más maduros en nuestra fe, sirviendo en la iglesia, empezamos a orar por las diferentes cosas. Primero por perdonar a mi papá, por orar porque Dios cortara cualquier herencia de parte de él, Mm. de abandono, ¿sí? Eso será en otro momento, otro testimonio, pero el tema del abandono en mi vida ha sido recurrente por parte de mis amigos, de gente a la que yo le confié mi vida, hasta uno mismo se abandona y tiene que volver a decir, Señor, ayúdame a orar por esas cosas. Y la oración fue, Padre, ya, Padre Santo, ya no se trata de que mi papá vuelva, ya crecimos, ya estamos grandes, pero sí queremos que Él, si se alejó de ti, regrese, y si no, que llegue a ti. Mm. Nuestra oración cambió nuevamente. Y esto que les hablo es desde el año 94 y hasta esta pandemia del año pasado, eh, con todas estas cosas que empezaron a pasar, mm, la oración empezó a surtir efecto. Entonces mi papá nos empezó a escribir, Después él, de cuántos años orando, 26 años prácticamente, o sea, esa es la verdad. 25 años, digamos así sí. redondeándolo. Unos 25 años que yo Mm, sé que hemos estado orando conscientes, pero en los que el Señor ha ido transformando mm, nuestra oración. Pero Él no la ha transformado porque sí, sino porque hemos orado de tantas maneras que no eran, que ahora sabemos las maneras en las que debemos orar por este caso específico, ¿Y porque qué yo había pasó dicho, el año pasado entonces? ¿Qué cambios vieron el después de eso? primero nos empezó a escribir así como, oiga, ¿cómo están? Cuídense mucho, que yo no sé qué, que si sé más.
Ya el Señor sabe que mi papá es una persona que a veces como que se timbra mucho, hay que decir el dicho, ¿sí? Se timbra mucho, se impacta mucho y todo en la pandemia está muy tremendo. Él tiene una hija muy pequeña, mi hermana, pues por otro lado, pero es mi hermanita hermosa, pero tiene apenas, va a cumplir 2 años. O sea, se imaginarán, nosotros cuando nos enteramos y todo esto, pues él, claro, él dijo, no, mi hija tiene muy corta edad y yo ya estoy mayor y si me llego a enfermar del coronavirus o esta cosa, pues vamos a correr riesgo en la casa. Entonces él se volvió, mejor dicho, yo llegaba y nos lavaba en alcohol allá en la casa cuando lo íbamos a visitar. Entonces él empezó como, no, necesitas algo, nos empezó a mandar plata, yo me quedé sin trabajo, todo el año pasado he estado sin trabajo, y él nos empezó a mandar plata, a todos, a mi hermano en Medellín, a mi hermano acá en Bogotá, a mí, y mi hermano mayor le dijo, oiga papá, ya que nos estamos hablando y reuniendo, por qué no leemos la palabra juntos y hacemos un estudio bíblico? Y orando mucho para que él dijera, sí, de una. Pues como no tengo mucho que hacer, dijo así. Una cosita antes. ¿Él había mostrado antes algo de esa sensibilidad espiritual? No, o sea, él decía, él tenía un dicho. Y cuando nosotros de pronto la embarramos en la casa y una llamada de atención, porque a veces aparecía para decirnos, oiga, ojo, decía, ustedes que tienen a Dios, Ya. ustedes que lo conocen a Él, deberían comportarse de tal y tal manera. Uno que es un ignorante, él decía siempre, es uno que es un ignorante, que no sabe esas cosas, pues vaya y ve. Y entonces ya le dijimos, bueno papá, pues para que no sea un ignorante, entonces no nos podemos escudar detrás de eso. Si usted está orgulloso, porque él siempre le decía a sus amigos y gente, estoy orgulloso de mis 3 hijos, ¿no? El uno hace esto, el uno hace el otro es pastor, el otro es deportista, el otro es artista, ¿no? Y siempre, entonces yo decía, bueno, ahora queremos que sepa por qué debe sentirse orgulloso, y la verdad es porque conocemos a Dios, y no porque seamos una u otra cosa en nuestras carreras. Entonces él dijo, listo, de una, y todos los lunes a las 7 empezamos a reunirnos cada 15 días, luego una Desde vez el a la año pasado. semana, desde el año pasado. Ya más o menos como abril, marzo, empezamos como a intentarlo una vez al mes y así de a poquitos. Tanto que ahora él, cuando a veces hemos tenido inconvenientes para vernos, él es el que nos dice, oiga, ¿qué? ¿Cuándo nos vemos para el estudio bíblico? ¿No? Un estudio bíblico súper sencillo, donde simplemente le decimos, bueno, ¿qué está diciendo de Dios? ¿Qué está diciendo del hombre? ¿Qué significa eso para esa gente y qué significa eso para mí? Y él empieza a decir, no, lo que yo creo que él dice está, y está empezando a escudriñar la palabra, y le salen unas frases que uno dice, ¿no? Entonces es muy, muy bonito. ¿Que lo hemos logrado? No, yo creo que todavía falta. Pero la sensibilidad ya se ha logrado. Él era una persona muy dura de corazón y es una persona que llora, que lo emociona a uno, que cuando escucha algo de la palabra crece, entonces él empieza y todos nosotros también, como que esa es una lucha, o sea, como que saber que mi mamá siempre ha sido una mujer entregada al Señor, eso es una gran victoria y hay que ver su vida. Pero saber que después de orar tantos años, por fin una persona como él, porque es que de verdad, yo creo que se necesita ser tremendamente duro para dejar 3 hijos con una mujer sola, ¿sí? En los 90, ¿sí? Eso es tremendo. Hay que pensar en cómo era la vida, de que vivimos en inquilinatos, de que tocaba compartir el baño, bueno, mis hermanos. Cuando yo ya crecí, ya mi mamá luchó un poquito, mucho más todavía, y tuvimos más cosas, pero la vida no fue fácil. Ahora, hablaba con Juan antes de decirle, bueno, sí, digo el testimonio, pienso que si mi papá no se hubiese ido, tal vez yo o mis hermanos, y no tendríamos esta voluntad de fuego, le llamamos, de orar, de ser perseverantes y de haber luchado cada uno por lo que quería, porque pues yo respeto a los abogados, a los doctores, a todo, pero pues a uno le decían que si uno era artista se iba a morir de hambre y artistas somos. Entonces, perseverar también en eso, en creer en que Dios tiene un propósito con cada uno y que por dura que sea la oración, no hay que desistir, más bien hay que decir, bueno, si esta no está surtiendo efecto, ¿por qué será? Sí. Entonces, ¿cómo cambio mi oración para que surta efecto? Porque el Señor está ahí, ¿sí? Y es lo que le gusta a uno escucharlo orar. Entonces, bueno, gracias Daniel. Y bueno, vamos a seguir acompañando en que estos cambios que ha visto en ellos, en su papá, pues van a seguir. Recuerde, ha sido un grupo de hijos que han perseverado por más de 20 años en la oración y están viendo ahora los cambios en su papá. Hay muchos testimonios así,
Por eso quisiera que me permitieran que pudiera orar para terminar esta reflexión y pedir que nuestro Dios nos llene de ese fruto de su Santo Espíritu para poder perseverar, no desanimarnos. Hay muchos retos y yo sé que habrá retos muy difíciles que enfrentar este año, pero así como ha ocurrido en la familia de Daniel, pues el Señor siempre va a estar ahí y vamos a ver si perseveramos los resultados de esa fe que vamos a colocar en Él. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de muchos hombres a través de la historia, muchos registros en tu palabra, por Nehemías. Pero gracias por el día de hoy que hay personas, en este caso jóvenes como Daniel, familias como la de Daniel, que han perseverado en la fe, han perseverado en la oración y en muchas otras cosas de ser creyentes. Señor, gracias porque ellos están viendo respuesta a sus oraciones de largos años, de largos años. Y yo te pido que ese mismo Espíritu Santo que ha animado y que ha cuidado a Daniel y a su familia y que les ha animado a seguir orando por su papá, Espíritu Santo, ayúdanos en este año a encontrar ese claro por qué seguir perseverando. En los momentos de duda, en los momentos de oposición, en los momentos de desánimo que vamos a tener, en los momentos tal vez de confusión o de ira. Señor, ayúdenos a persistir, a perseverar en la fe, en esos cambios y en esas estrategias que tú nos has hablado. Señor, bendice a cada familia en medio de sus necesidades, en medio de estos desafíos económicos, de relaciones, de salud. Señor, te ruego que a todos nos permitas perseverar y ver ese milagro que ocurre cuando disponemos nuestro corazón y esperamos con fe. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día de domingo. Gracias, Daniel.